Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por vuestra asistencia y también saludar a la gente que lo va a ver en diferido. Y una vez más, pues es un placer volver a compartir este tiempo, tanto con Duarca como con Vicente. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre dos maestros de la tradición hindú y vamos a poder pues comentar, conectar, van a hacer una explicación pues también respecto pues a las diferencias y a las semejanzas también entre ambos, entre Swami Prabhupada y Sri Aurobindo, quienes fueron grandes exponentes de la tradición hindú, pero no solo fueron grandes exponentes de la tradición en sí, sino que a la vez también fueron innovadores, cada uno en su campo, y a la vez también decir que ambos también escribieron, o sea, fueron prolíficos escritores, o en el caso de Prabhupada, pues también fue prolífico conferenciante, difusor de las enseñanzas de la tradición Vaishnava, y con lo cual pues es un honor estar aquí en presencia pues tanto de ambos maestros. Para mí son maestros Vicente y Duarca, como también es un placer estar en el templo Hare Krishna, en el que yo personalmente pues he pasado muchas horas, hace muchos años, haciendo seva y participando de los kirtans, y a la vez también pues, como no, pues agradecer también la presencia de la gente. Y así brevemente pues una presentación de Vicente y de Duarca. Vicente es escritor, es filósofo y también pues es un pensador brillante en todo lo que es hoy día pues el pensamiento no solo pues religioso o espiritual, sino que también pues apunta en sus libros. Por ejemplo, pues tenemos libros como Espiritualidad tan religiosa. Tenemos, por ejemplo, pues esto, ¿no? Pues ejemplos de una espiritualidad que supera el tiempo y apunta pues hacia un ecumenismo de gran amplitud. Y por otro lado tenemos a Duarca, que es el presidente de la Asociación Hare Krishna de Barcelona, y con quien también hemos estado haciendo directos y explicando pues sobre aspectos muy interesantes, muy importantes de la tradición, tanto en sus conceptos como también en su historia. Así que, bueno, muy agradecido. Y pensaba, para empezar un poco pues esta charla, esta conferencia, este encuentro, pensaba justamente en algo que creo que es relevante, que es que tanto, como he dicho, pues tanto Sri Aurobindo como Swami Prabhupada, ambos parten de una tradición, que es la tradición hindú, y van más allá, pensando, por ejemplo, pues en el caso de Sri Aurobindo, se formó en Londres, se formó en Inglaterra, se formó de forma también pues a petición de sus padres pues en la tradición, digamos, humanista o tradición laica. Posteriormente pues tuvo una iniciación de índole pues sumamente espiritual o dentro de lo que es la tradición hindú, pues, ¿no? De corte pues Advaita, algo que creo que veremos. Y como digo, pues a partir de entonces, ¿no? Inicia toda una prolífica, ¿cómo decirlo? Una prolífica carrera o una prolífica expansión, ¿no? del conocimiento más profundo de la tradición. Pero no solo eso, sino que fue más allá y inició lo que se denomina como el diálogo entre Oriente y Occidente. Y aquí, pues, por ejemplo, pues, también con Swamiji lo podemos también observar, aunque siendo pues, originario de una familia muy tradicional y muy, digamos, tradicionalista, pero también tuvo, digamos, esta misión o este empuje para ir más allá de las fronteras de India y transmitir el conocimiento, transmitir el mensaje, pues expandiéndolo por todo el mundo, como bien sabemos, a través del movimiento de la conciencia para Krishna. Así que, si os parece, pues vamos a dar paso a este diálogo. Y la primera cosa que podríamos, así como de entrada, yo creo que podríamos hacer es enmarcar pues un poco ambos caminos o ambas
perspectivas y cómo de alguna forma pues, se van entrelazando, y a la vez yo creo que también hay ciertas diferencias que también será bueno de comentar. Así que, ¿quién quiere seguir? Por favor, invitado. Bueno, quiero empezar dando las gracias a Dani, que ha realizado un esfuerzo titánico por conseguir que esto tuviera lugar, así es que muchas gracias, Dani. Y gracias a Duarca también por prestarse y por prestar el espacio, akasha, en el que va a tener lugar alguna vibración sonora que otra. Y gracias también a vosotros que habéis hecho el esfuerzo de venir en una tarde como esta, supongo que dando codazos a los que estaban ahí en el restaurante comiéndose su paella a las 5 de la tarde todavía. Madre mía. Vale, entonces yo no sé si quizás dar 4 pinceladas en mi caso, de Sri Aurobindo, podría ser un buen comienzo, por no presuponer que todos lo conocéis ya, pero brevísimamente, y así le paso el micro a Duarca que haga algo parecido. Nace en 1872 y muere en 1950. En los tiempos que corren no puede pensar, uy, qué antiguo ya esto, ¿no? Con la aceleración de los tiempos que hacemos aquí hablando de un señor que murió hace, pues prácticamente hace un siglo. Como decía Dani, su padre lo manda a Inglaterra y está estudiando en Manchester, en Londres y en Cambridge, y viene con lo que hoy llamaríamos quizás una licenciatura en filología clásica. Mientras tanto, él nace en Calcuta. Hay que ver la cantidad de gente relevante en la tradición hindú que nace en Calcuta, es impresionante. Bueno, voy a destacar solo 3 experiencias de Sri Aurobindo que nos van a servir un poco de guía para el diálogo. A mí me gusta hablar de los distintos rostros de Sri Aurobindo, porque en un primer comienzo no tiene ninguna preocupación ni religiosa ni espiritual. De hecho, su padre lo manda a Inglaterra para que se aleje de ese hinduismo popular que no le interesa, era médico occidentalizado, su padre. Y allí aparece el rostro poético de Sri Aurobindo. Empieza a publicar poemas y algunos sabéis que una de sus obras más importantes es un magno poema de unas 700 páginas, Savitri, que no tiene desperdicio, y si no lo conocéis ya estáis corriendo a comprarlo cuando salgamos de aquí, porque es una verdadera joya de la literatura universal. Llega a la India. Ya en Inglaterra ha tomado contacto con algunos grupos que buscan la independencia de la India, como sabéis, en aquel momento totalmente colonizada por el Imperio Británico, y cuando llega a la India empieza a comprometerse políticamente. Tiene ya 30 y tantos años y no le ha preocupado para nada ni la espiritualidad, ni la religión hindú, ni la religión cristiana. Está defendiendo la necesidad de una rebelión contra los ingleses. Y su hermano le dice, mira, viene un yogi, Vishnu Bhaskar, que puede enseñarte a meditar. Meditar, ¿qué es eso? Bueno, pero si lo puedo utilizar para combatir a los ingleses, hago lo que sea, hasta meditar. Se encierra 3 días con él en un cuarto y aquel se limita a decirle, no, los pensamientos vienen desde fuera de ti, no permitas que entre ningún pensamiento en tu mente. En esos 3 días, dirá más tarde Sri Aurobindo, alcanza la experiencia, yo diría que la realización. No sé si compartimos esta diferencia. Yo por lo menos utilizo experiencia cuando es algo puntual, experiencia de 1000 cosas distintas, experiencia del ser anímico, experiencia del Atman, experiencia de Brahman. Y otra cosa es la realización, entendida como el instalarse, yo no diré definitivamente, pero sí de manera generalizada en esa realidad que se ha experimentado. Él lo va a denominar el Brahman silencioso o Nirvana.
luego desarrollamos esto, pero solo decir que el Brahman silencioso sirve como símbolo, o mejor dicho, es la experiencia cumbre de buena parte de la tradición hindú y especialmente del Vedanta Vaita Shankariano, del que tendremos que hablar luego por partida doble probablemente. Sri Aurobindo se instaló en ese silencio infinito que es la naturaleza profunda del Brahman, de la realidad última, y de hecho dice, en aquel momento no había nada, ni nadie, era un silencio resplandeciente, no había ni mundo, no había ni yo, no había ni Dios, no había absolutamente nada ni nadie. Sri Aurobindo, instalado en el Brahman, empieza a dar discursos políticos, empieza a comprometerse políticamente hasta que lo acusan de alta traición por una falsa acusación de terrorismo que luego se demostraría que no era cierta, pero pasó todo un año en la cárcel, en la prisión de Alipur. Y allí viene la segunda experiencia que quería destacar. Ya no es el Brahman nirguna, sin atributos, impersonal, trascendente, supracósmico, sino que de repente, leyendo la Bhagavad Gita mientras estaba en la cárcel, de repente dice que explotó la experiencia de que absolutamente todo lo que existía era el propio Narayana, símbolo de lo que podemos llamar el absoluto personal. Así como la Advaita le había proporcionado la experiencia del Brahman impersonal, ahora descubre que hay un rostro personal del infinito. Quizás en este lenguaje se diría la suprema personalidad divina, pero el caso es que él lo expresa utilizando el nombre de Narayana, que en ocasiones se puede identificar con Krishna, y hasta los barrotes oxidados de la prisión, el mendrugo de pan que le traían para comer, los asesinos que tenía en las celdas de al lado, todo, absolutamente todo, era Narayana expresándose a través de todo eso. Voy a resumir mucho, que si no el monólogo se hace largo. Tercera experiencia que destaco. Bueno, Sri Aurobindo poeta, aparece Sri Aurobindo político. Cuando sale de la cárcel se retira a Pondicherry, que era un protectorado francés para que los ingleses no puedan perseguirlo, y allí empieza el rostro yógico de Sri Aurobindo. Empieza una sadhana, un trabajo interno, una disciplina a través del yoga y a recibir instrucciones del guru interior, podríamos decir, y va elaborando lo que luego él denominará un yoga integral, Purna Yoga. Me como las décadas, salto las décadas y llegamos a 1926, donde tiene una experiencia tan impresionante que decide ya no salir de la habitación y va a estar desde 1926 hasta 1950, que entra en Mahasamadhi, muere en su habitación, saliendo solo 3 o 4 veces al año para dar darshan a los discípulos que se han ido acumulando en el ashram, y después explicaría esa experiencia como el descenso de Krishna. Ostras, ¿qué quiere decir esto? Quizás interpretación lo dejamos para luego, pero veremos que en su concepción de la realidad distingue varios planos de la mente antes de llegar a la supermente, que es su concepto fundamental, y él identifica lo que llama el descenso de Krishna con el descenso y la integración de la conciencia sobremental. Ya sé que esto es un poco técnico, no entro más, simplemente se puede interpretar de muchas maneras ese descenso de Krishna a su persona. Curiosamente, algunos sabéis, y con esto sí que termino, que es muy importante en la construcción del yoga integral la presencia de una mujer francesa, Mirra Alfassa, que será conocida como la madre para sus discípulos, símbolo muy utilizado en la India, como sabéis, y cuando lo conoce, Mirra Alfassa va con su marido, que era medio diplomático, medio filósofo, a Pondicherry, y le dice: vente conmigo. Era la segunda vez que él iba y conoces a un yogi, así, bueno, pues venga, voy contigo. Mirra Alfassa estaba llena ya de experiencias espirituales desde la adolescencia impresionantes,
y cuando están esperando, no sé si algunos habéis estado en el ashram de Pondicherry, pero hay una sala, el Meditation Hall, están ahí sentados esperando a que baje de su habitación Sri Aurobindo, y cuando baja por las escaleras, Mirra Alfasa exclama: Dios mío, pero si es el maestro que se me ha aparecido durante décadas en sueño y a quien yo no sé muy bien por qué, pero llamaba Krishna. Otra de esas coincidencias significativas, ¿no? Pues bien, desde 1926 hasta 1950 aparece el rostro yógico de Sri Aurobindo, el rostro filosófico entre comillas, yo hoy diría gnóstico, porque no es filosofía como especulación mental, sino que es un conocimiento directo de la realidad, un conocimiento por identidad, y de ahí procede la vida divina. De hecho, y con eso es que termino ya, cuando algún discípulo le pregunta: ¿pero cómo hace usted para pensar tan bien y expresarlo como ha hecho la vida divina? Dice: ¿pensar? Lo que ustedes llaman pensar, yo hace mucho que no lo hago. Mi mente está en un silencio absoluto y permito que descienda la información que debe descender en cada momento. 1949, 50 ya, colaboración estrecha entre Mirra Alfasa y él, y un momento le dice: mira, alguno de los dos debe irse a la otra parte del velo para continuar el trabajo que estamos haciendo. Y Mirra Alfasa, que salía a voluntad del cuerpo, proyección extracorpórea, viaje astral, como queráis llamarlo, desde que era adolescente, le dice: no hay ningún problema. Yo dejo el cuerpo, que ya he vivido unos cuantos años, y sigo trabajando desde allí y tú desde aquí. Y Sri Aurobindo le dice: no, tengo que irme yo, porque tu cuerpo físico está más preparado para la transformación supramental que estamos intentando que el mío. Así es que me voy yo, tú te quedas aquí, y hasta 1973 Mirra Alfasa, la madre, siguió organizando y realizando las funciones de gurú plenamente. De hecho, ya cuántas veces he dicho que termino, pero ahora sí que termino. Llegó un momento, imaginaros, pensar 1930 aproximadamente, una occidental y mujer, y allí casi dando la impresión de que Sri Aurobindo la trataba de tú a tú, como si fueran iguales. Algunos empezaron a protestar. Y Sri Aurobindo hizo una declaración pública célebre que dijo: algunos estáis muy equivocados, lo que dice madre es mi propio pensamiento, lo que hace madre es mi propia voluntad, y quien no acepte a madre no me acepta a mí. Así es que no tiene sentido que estéis en el ashram si no estáis de acuerdo con lo que hace madre. Bueno, pues Mirra Alfasa, la madre, siguió hasta 1973 hablando de un yoga de las células, pero eso es otra historia para otro momento, y disculpad la extensión, y dejo ya que Dwarka nos hable de Srila Prabhupada. Gracias, gracias.